con lo que es el examen el día lunes. Ya tienen el horario, si no estoy mal, lo tenemos a las 7 de la noche en el salón 305. No sé si nos van a dar otro salón para que lo dividamos, pero yo cualquier cosa les voy a estar informando. Entonces, vamos a dar definiciones de lo que se va a tocar dentro del parcial, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿verdad? No hay problema. Dentro del material que les envié, hay algunos puntos que solo se les dieron para que ustedes pudieran tener las diferencias, por ejemplo, como lo es el derecho privado y el derecho público. Entonces, como se los indicó la licenciada, nosotros solo vamos a trabajar con respecto al derecho público, ¿verdad? Entonces, les voy a preguntar para ver cómo están ustedes en base a las definiciones. Por ejemplo, no sé si alguien me puede, vamos a ver quiénes están acá conectados. María André, no sé si me puedes tú indicar qué definición tienes con respecto al derecho internacional público o cuál es la que más tú consideras o puedes desarrollar dentro del examen. Hola, buenas noches. Pues para mí el derecho internacional público pues es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y los sujetos internacionales públicos del derecho. Sí, exactamente. Más que todo, para que no se les dificulte tanto, manejen solo lo que es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados, ¿verdad? O el conjunto de normas que incluyen a los estados, a las organizaciones internacionales en casos específicos, al derecho al individuo de los derechos humanos. Pero más que todo manejen si quieren es un conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados, porque es lo que abarca en sí el derecho internacional público, ¿verdad? Ahí les daba algunas definiciones, otras definiciones, pero es más que todo para que ustedes pues tengan diferentes puntos en base a lo que es el derecho internacional público, pero ustedes pueden tener una sola definición que no les complique tanto a la hora de que se lo llegaran a preguntar, ¿verdad? También vemos lo que es los elementos o sea, del concepto del derecho internacional público, que es el sujeto, el objeto y la coerción, ¿verdad? No sé si tienen su material a la mano. Sí, licenciada. Sí, lo tenemos. Solo díganme Jackie, porque todavía no somos licenciadas. Así, por ese camino vamos todos acá. Entonces, vamos a ver quién más está por acá. Jacqueline Paola dice. No sé si estás en clase. Hola, buenas noches. Sí, según tu documento, no sé si lograste tú entender la diferencia entre un sujeto y un actor internacional. Ok, el sujeto que bien entendí es que el Estado es el sujeto por excelencia. ¿Y el otro que me dijiste, disculpa? El actor. El actor. Ok. No sabía decirte. Tengas pena. Mira, el actor en sí es el que influye, ¿verdad? Por ejemplo, una ONG
Para que les quede más claro, es una ONG. Mientras que un sujeto es aquel que tiene una capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y capacidad para reclamar o ser reclamado ante tribunales. O sea, el sujeto somos nosotros, las personas. Y un actor es el que influye, por ejemplo, una organización en sí. Ya, eso es lo que más o menos me quedó a mí claro, ¿verdad? Y el sujeto es el que tiene capacidad jurídica. En eso enfoquen ustedes qué es el sujeto. Y el actor es el que influye. En teoría es a quien nosotros vamos a demandar a la hora de que se nos violente algún derecho, ¿verdad? Existen diferentes clases o clasificación de sujetos. Están los sujetos originarios, que es el Estado, y los sujetos derivados secundarios, que son las organizaciones internacionales, que son también pueden ser grupos insurgentes, que lo tenían ahí en su material, y los sujetos de naturaleza religiosa o política especial, que esos más que todo son, por ejemplo, como el Vaticano, la Orden de Malta, ¿verdad? Entonces, lo que necesito yo es que puedan ustedes definir qué es un sujeto y qué es un actor, ¿verdad? También hay un principio que es muy fundamental en relación al derecho internacional público, que es el pacta sunt servanda, que ya todos eso creo que lo manejamos bien, que significa que lo pactado pues es algo que obliga, ¿verdad? Es una obligación y que los acuerdos se deben de cumplir. O sea, por ejemplo, todos los acuerdos que nosotros, se los voy a dictar así con mis palabras, pero ya ustedes pues eh, traten de tener una definición de eso. Por ejemplo, lo pactado obliga quiere decir que nosotros, si el Estado viene y, pacta por ejemplo, ¿qué les podría decir? Como lo es no vamos a tocar laboral, pero porque es un poquito más de lo que yo manejo. Por ejemplo, lo que son los pactos que se han realizado, esos como ya están acordados que el gobierno se van a cumplir, los debe de cumplir, o sea, nos obliga al gobierno a que no los violente. Por lo tanto, se tienen que respetar y nos tienen que respetar esos derechos que nosotros como trabajadores pues tenemos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿qué es el pacta sunt servanda? Lo que obliga, los acuerdos que deben de cumplirse, que son fundamentales porque dan una obligatoriedad del derecho internacional y que nacen en consentimiento de los estados ante una ausencia podría decirse una policía mundial, ¿verdad? Entonces, Carlos Muñoz tiene levantada la mano. sí, claro. Carlos. Muchas gracias, Minor. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a lo que mencionaba usted de lo del sujeto y el actor. ¿Podría esclarecer nuevamente qué es el actor? Una disculpa. Claro, con mucho gusto. Mira, el actor en sí es todo aquel que influye. Por ejemplo, una ONG o por ejemplo, un Greenpeace se podría decir, como se los puse ahí en el documento. Un actor es el que influye, mientras que un sujeto, o sea, la diferencia es que el sujeto somos nosotros y yo tengo entendido que el actor, por así decirse, es el gobierno, se podría decir. Así lo vemos a nivel Guatemala, ¿verdad? Listo, muchas gracias a ambos. No sé si te quedó claro o quieres que No, súper claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra persona que tenga alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, entonces, son sujetos importantes, ¿verdad? El actor es, por así decirlo, el Estado, el que debe tener
que es la población, que es el gobierno, que deben de estar en un territorio, tiene una capacidad que puede crear leyes, tratados, y ellos deben de respetar. O sea, esos son, por así decirlo, nuestros derechos y deben ser respetados, ¿verdad? Entonces, hay una igualdad de derechos, dice, que es bajo el derecho internacional. Entonces, son los derechos que nosotros en realidad son como beneficios que nosotros tenemos ante el Estado, por así decirlo, también lo tiene a nivel internacional de otro, o sea, lo que es ante la ONU. La ONU tiene o la OEA tienen sus propios, podría decir, reglamentos y beneficios que, como es, si lo vamos a ver a nivel internacional, como es el derecho internacional, nosotros como Guatemala tenemos derecho a esos, también debemos de respetarlos para que vivamos, por así decirlo, en paz, ¿verdad? Tengamos ya una, son como límites y beneficios que nosotros como Estado o como Guatemala tenemos, pero también nosotros como personas las tenemos. Entonces, eso es por así decirlo, un actor, ¿verdad? Puede ser a nivel internacional, puede ser el Estado, y a nivel, por así decirlo, Guatemala, nosotros como sujetos. No sé si los enredé más o les quedó más claro. Jackie, Dime, claro. solo aquí si quisiera intervenir. Cuando Ajá. nosotros hablamos de lo que el compañero solicitó la pregunta, estamos hablando en materia internacional. Cuando nosotros hablamos de materia internacional, hablamos de todas las relaciones que se tienen en materia de derechos humanos, tratados internacionales, todo lo que se es ratificado por el Estado de Guatemala. Cuando hablamos del sujeto, tenemos aquí varios elementos. Y según el documento que tenemos, ¿verdad? Tenemos los elementos esenciales que son los originarios, que son proporcionados por cierto lugar y por cierto territorio determinado, que es donde se aplica. Y si nosotros nos vamos al artículo 142, si no estoy mal, si me hacen favor ahí de verlo, hablamos nosotros de la soberanía, y es donde nosotros venimos y trasladamos lo que es la delegación hacia un Estado para que sea como parte de un elemento y parte de un sujeto que pueda velar, como lo dice la compañera Yankee, los intereses que en materia de derechos humanos corresponden. Gracias, Yankee. Gracias, Lacito, por apoyarme en ese sentido. También vamos a ver lo que es en sí las fuentes del derecho interno, o cuáles son las diferencias de las fuentes del derecho interno y del derecho internacional, pero esto en base a la teoría dualista, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el derecho interno es la fuente, es la voluntad del Estado exclusivamente, y en el derecho internacional es la voluntad común de varios numerosos estados. Entonces, no sé si alguien, permítame, denme un segundo, denme un segundo. Entonces, según la teoría dualista y según como lo vemos en el derecho internacional, son como dos sistemas jurídicos, ¿verdad? Completamente, los cuales son independientes, están separados o aislados el uno del otro. Entonces, no hay como una jerarquía, por así decirse, en la que ellos combinen, sino que viven separados, pero a la vez juegan en el mismo ámbito. ¿Cómo les puedo explicar? El derecho interno sabemos que es la fuente unilateral del Estado. El Estado impone normas a todos nosotros como ciudadanos a través de un poder soberano. Por ejemplo, como cuando el Congreso dicta una ley, ¿verdad? Y el derecho internacional, que en sí es una fuente, por así decirlo, de una voluntad de varios estados, que era como lo que acaba de explicar ¿verdad? Que existen los derechos humanos
y que son normas que nacen de un acuerdo, como es el Pacta Sunt Servanda, que era lo que les comentaba, entre sujetos iguales y sujetos soberanos. No hay por así decirlo, un poder superior, pero sí nosotros debemos de respetar estos acuerdos, ¿verdad? Y el derecho que es el interno, vuelvo a repetir, que regula relaciones entre estados y individuos, ¿verdad? O entre individuos en sí, que era lo que le comentaba. Si lo hablábamos dentro de Guatemala, pues ya son entre individuos en sí, pero si lo hablamos a nivel internacional es entre estados y los individuos, ¿verdad? Y que el derecho internacional también regula exclusivamente, que ya sabemos, las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales, ¿verdad? Vivian tiene levantada la mano. Vivian Lucía Roldán. Sí, buenas noches. Una pregunta. Si el examen viniera de preguntas directas, ¿nosotros podemos responder también con nuestras palabras o si tiene que ser tal y como está en el documento? No, miren, como yo por eso les di varias definiciones dentro del documento y ustedes contesten como ustedes, armen ustedes sus propias definiciones, ¿verdad? Traten de que no sean tan largas, pero que a la vez se centren en sí en lo que es, por ejemplo, si lo que yo te decía. Si ¿qué es? Por ejemplo, te viene la pregunta, no puede ser que no sea así, pero si te preguntan en qué consiste el principio del Pacta Sunt Servanda, tú pones, ¿verdad? Que significa que lo pactado obliga, que esa es en realidad la traducción, y que son acuerdos que deben cumplirse y que dan una obligatoriedad en el derecho internacional y que nace de un consentimiento de los estados ante la ausencia de alguna policía mundial, se podría decir. O sea, ustedes traten de armar sus propias definiciones, no exactamente tiene que decir lo que está en el documento, ¿verdad? Porque lo que la licenciada quiere es que ustedes puedan manejar las definiciones, porque de esto les van a preguntar en sus exámenes privados o públicos, ¿verdad? O sea, ella lo que quiere es que ustedes manejen en sí sus propias definiciones. Está bien, muchas gracias. No tengas pena. ¿Por dónde íbamos? Vamos a ver. De aquí, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro tema? Vamos a ver. Un punto clave que ustedes tienen que tener es que no es el derecho internacional, no es solo un derecho de estados, sino también de sujetos, ¿verdad? Con personalidad jurídica internacional. O sea que en realidad no solo corresponde el derecho a los estados, sino a nosotros también como sujetos. Vamos a ver, la clasificación de los sujetos ya las vimos. ¿Por qué es importante para un abogado? Esto no. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares dentro del derecho internacional público? No sé si me lo puede contestar Rosa Alcira. Yo creo que se fue. O Claudia Eugenia. No sé si está en clase. Sí, Jackie, aquí estoy. ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares en el derecho internacional público? El derecho penal, el mercantil, civil. Ajá, sí, está bien. Sí, porque esas, miren, más que todo podemos verlas que las ciencias auxiliares son apoyos, ¿verdad? No, o sea, no son solo apoyos, sino son fuentes. O sea, vienen a auxiliar, como lo dice la palabra, a lo que es el derecho internacional, que por ejemplo tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el financiero, el mercantil, el penal y el civil, que nosotros pues ya podemos manejar esas definiciones, ¿verdad? También hay disciplinas no jurídicas,
como se los documenté ahí, que estas vienen a ser lo que es la historia, la geografía, la política, la sociología, así como están otras ciencias auxiliares que son la economía, la ética y la moral, ¿verdad? Entonces, abarquemos esos puntos para que ustedes puedan memorizar, tal vez no todos, pero sí por lo menos puedan manejar algunos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que son las ciencias auxiliares. ¿Ustedes saben la diferencia entre la teoría dualista y la monista? Nins y Adira, ¿tú sabes la diferencia entre la teoría dualista y la monista? Buenas noches, Jackie. La verdad, por el momento no tengo conocimiento de... Va, no tengas pena. Mira, esto sí lo tienen que manejar ustedes porque pues esto es algo que preguntan en un examen privado. La teoría dualista, que como lo dijo la licenciada, era que son sistemas distintos, o sea, son varios. Y la monista, que es un solo sistema jurídico, que era lo que establecían, que es lo que se establece en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aunque Guatemala acepta, dice, la preeminencia del derecho internacional público en derechos humanos, ha declarado que esto no significa que el tratado esté sobre la Constitución, ¿verdad? Entonces, para que ustedes manejen la diferencia y que no se les olvide que la monista es un solo sistema y que la dualista, son sistemas distintos, pero esto no se confunden, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo le llegaran a preguntar cuál es o explique qué es la teoría monista, o solo pueden poner ahí que es un solo sistema, ¿verdad? Que maneja el derecho internacional público. Perdone que la interrumpa, Jacqueline. Ujú. Entonces, con respecto a lo que usted menciona, nos referimos a que la teoría dualista básicamente se refiere a que el derecho internacional y el derecho interno como tal son los dos sistemas independientes y separados. Y cuando hablamos de la monista, pues básicamente que ambos conforman uno solo. ¿Es así? Ajá, mira, la teoría dualista en sí, en resumen, podemos decir que en los países, en los países más modernos, por así decirlo, aplican siempre la teoría dualista como un monismo, como primacía, se podría decir, ya que a veces dificulta mucho la protección de los derechos humanos globales. Entonces, podemos manejarlo que son dos vías, ¿verdad? Paralelas, pero que van en una sola dirección, así como tú lo acabas de indicar, ¿verdad? Entonces, estos sistemas no pueden mezclarse en sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final hay una característica del dualismo, que es una norma del derecho internacional, que, por ejemplo, para que tenga validez esta teoría dentro de un país debe ser transformada. O sea, yo creo que en su documento dice eso, que dice sistemas distintos que no se confunden y que necesitan transformación. ¿Por qué necesitan transformarse? Porque necesitan realizar una ley interna, ¿verdad? Y el Estado firma un tratado y este tratado obliga al Estado, entre otros países, por eso habla más que todo de que son sistemas distintos, pero que a la vez obligan al Estado o a los países a que puedan respetarlos, ¿verdad? Y adentro del, por así decirlo, llega al Congreso y el Congreso ya debe dictar que sea una ley nacional y que repita el contenido de este tratado, ¿verdad? Para que este pueda ser internamente
respetado, se podría decir así. Listo, gracias por el desglose. No tengan pena. Ahora sí, si hablamos de la teoría monista, se podría decir así, ahí hablamos que son, ¿cómo les podría decir? Como dos mundos separados, ¿verdad? Sostiene que el derecho es uno solo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en el sistema jurídico universal abarca todas las normas internas como las internacionales, ¿verdad? Es que esta es un poco como más complicada para explicarlas, pero voy a tratar la manera. Los monistas dicen que hay barreras entre el derecho doméstico y el derecho internacional, ¿verdad? Pero en realidad existe una pirámide jerárquica, se podría decir, donde todas las normas están conectadas. Por lo tanto, yo siento que se pueden relacionar, como les explicaba la licenciada, con la pirámide. Yo creo que ella fue la que nos explicó la pirámide de Kelsen, donde al final vienen a ser una sola, pero se debe respetar siempre la interna, ¿verdad? O sea, se pueden, por así decir, mixtar, ¿verdad? Para que sea una sola, ¿verdad? Entonces, siempre la monista tiene que respetar la primacía o sea, eso es lo que define, ¿verdad? Que se debe de respetar siempre el derecho internacional, que es una postura un poco aceptada, ¿verdad? Entre la cúspide de lo que es la pirámide de Kelsen. Pero las constituciones, o sea, la constitución en sí debe derivar su validez, ¿verdad? Siempre, como se los decía, o sea, siempre debe el Congreso crear la ley para que ésta sea válida, no solo porque exista en la ONU, por así decirlo, dictaron cierta ley, solo porque exista, nosotros la tenemos que aplicar. No, la tiene que, por así decirlo, confirmar el Congreso, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda con eso. Sí, Jackie, solo para sacar de la duda al compañero. Cuando nosotros hablamos de la teoría dualista es cuando hacemos referencia a una transformación en materia de derecho. Estamos hablando nosotros a los tratados internacionales y hacemos una unificación con la teoría monista. Jóvenes, cuando hablamos nosotros de una teoría monista, hablamos acerca de un solo sistema jurídico. En Guatemala, en el artículo 46 de la Constitución Política de la República, reconoce la preeminencia. Y aquí hay un punto muy importante que debemos de abordar y no debemos de dejar desapercibido, que es la primacía constitucional. ¿Qué es la primacía constitucional? Es el valor de rango y jerárquico que se tiene para darle una valoración a nuestro reglamento interno. La pirámide de Kelsen establece que existe esa derivación y esa división. Acá pues cabe mencionar que regresamos un poquito a derecho constitucional y un poquito a derecho administrativo. Cuando hablamos nosotros en el derecho constitucional, ustedes recordarán que estuvo muy latente la palabra de primacía. Entonces, cuando hablamos nosotros del derecho que tenemos acá en Guatemala, a lo que hace referencia la teoría monista es de que se debe de respetar las garantías que tenemos hoy por hoy y que solo en determinados momentos en materia de derechos humanos va a entrar la validez y la vigencia de los tratados ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, en ese sentido, quiero que ustedes comprendan y nos vayamos a enfatizar el artículo 46 de la Constitución Política de la República, porque es un tema muy sólido en el que nosotros vamos a ver sobre lo que se trata de la Constitución y en qué momento nosotros vamos a tener que aplicar ciertas normas internacionales. Acá cabe mencionar también, compañeros, que si se recuerdan, existen muchas normas internacionales, tal como lo es la OIT, la Organización del Trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estos gremios, también hablamos de ciertos convenios ratificados por el Estado de Guatemala, pero siempre se va a respetar
la primacía constitucional. Como bien lo mencionaba Jacqueline, la pirámide de Kelsen tenemos las leyes de carácter y de rango constitucional. Primero la Constitución, las leyes de rango constitucional, las leyes ordinarias, las específicas, los tratados ratificados por el Estado de Guatemala, que van a estar a un costado cuando se hable en materia de derechos humanos, de materia internacional. No sé si estamos ahí, Juan Carlos Muñoz. Sí, muchas gracias por la aclaración. También María del Carmen tiene levantada la mano. ¿Cuál es tu duda? Buenas noches, con una consulta. En la clase anterior presencial, la licenciada indicó que tendríamos una sección del examen de manejo de la Constitución. Ahora mi pregunta es si vamos a poder utilizar nuestra Constitución ese día. No. Okay. No. Ok. Gracias. No son muchos artículos los que ya nos indicó. Entonces, traten de memorizarlos y explicarlos en base al documento que les pasó, que es el último. Si quieres, como ese documento creo que fue el que tú trabajaste, explícales referente a los artículos que establecen en ese documento. Va, muchas gracias. Voy a aprovechar estos 15 minutos que me quedan, compañeros. Nos vamos a ir a lo que me corresponde, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de los sujetos del derecho internacional público, estamos hablando que dentro de los sujetos existen ciertos ordenamientos y ciertas ramas que, por ejemplo, podemos encontrar nosotros el Estado. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo número 1, encontramos que el Estado se organiza para garantizar, para proteger a la persona, es decir, que su fin primordial es la realización del bien común. Entonces, la realización del bien común es una de las finalidades del Estado de Guatemala. Pero también encontramos nosotros que un Estado se compone por ciertos elementos, población, territorio, gobierno, que lo encontramos nosotros en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero previo a nosotros tenemos que entender que una población va a ser un grupo de personas que habitan, que están, que permanecen dentro de un territorio determinado. Ojo, cabe mencionar que no confundan esta definición con la definición que encontramos más arriba, porque tiende a poder confundir lo que es la geografía. La geografía también es parte de un grupo que se compone por agua, por habitante y por cierto espacio, pero que no solo va a ser como esto de la población. El territorio es un espacio geográfico que va a definir una división entre agua marítima y entre cada una de las áreas terrestres dentro de un área según corresponda. Cuando nosotros hablamos que también en un Estado, regresamos nosotros aquí al curso de teoría del Estado. En teoría del Estado, se recuerdan que a nosotros nos enseñaron esos elementos. A usted le mencionaron que existen estos elementos. Y también para que exista un poco de ordenamiento jurídico, también existe lo que es un gobierno. Y aquí regresamos nosotros a derecho administrativo. ¿Por qué hago énfasis yo en eso? Porque son parte de los cursos que hemos dado y pues han sido cosas pues que han quedado marcadas y que usted como estudiante lo debe de saber. Cabe mencionar que cuando nosotros regresamos a derecho administrativo nos recordamos que existe lo que es los gobernantes y los gobernados. Dentro de los gobernantes y los gobernados surge lo que es un gobierno. Y ya entramos nosotros en materia en el artículo 140, que el Estado de Guatemala es libre, independiente y soberano. La soberanía nosotros que menciona el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo vamos a encontrar en el artículo 141, que habla que es la soberanía, establece que es cuando el pueblo delega a sus representantes para poder nosotros visualizar ciertos puntos. Ahora bien, compañeros, cabe decir también que para que esto funcione, nosotros sabemos que dentro del ordenamiento jurídico tenemos 3 poderes del Estado: el organismo legislativo, el organismo judicial y el ejecutivo. Cada uno de ellos con sus funciones correspondientes.
El Ejecutivo, pues ya sabemos nosotros que es el ente garante de poder garantizar ciertas atribuciones y ciertas ejecuciones que le corresponden como ente rector. Cuando hablamos nosotros del Legislativo, pues sabemos muy bien que es el que sanciona, aprueba, modifica leyes, crea, sabemos nosotros que tiene cada uno. Y hay una relación subordinada de intraórganos y extraórganos, intrapoder y extrapoder. Cuando nosotros hablamos de esto, pues ya resulta que el pueblo de Guatemala, a través de sus representantes, encontramos que ellos delegan a estos para que ellos puedan regir ciertas acciones y puedan tomar decisiones en nombre de la población. En cierto momento se preguntaba, alguien decía, ¿será que tenemos soberanía? Perdón, fue en derecho en filosofía, que creo que fue que realizaron esa pregunta. Y realmente cuando nosotros vamos al punto de la soberanía, hacemos cuenta que pues realmente nosotros o el pueblo no es el que elige. Entonces, ese es el punto de la soberanía para que exista una subordinación entre ellos mismos. Por ejemplo, aquí cuando hablamos nosotros de subordinación entre los mismos, es prohibida, es decir que existe alguna relación, como por ejemplo, yo lo colocaba de ejemplo en derecho administrativo, la interpelación de ministros. ¿Quién realiza la interpelación de ministros? El Congreso de la República. ¿Quién es el ente garante de hacer el retiro de antejuicio? La Corte Suprema de Justicia en pleno de magistrados o según corresponda en materia. Entonces, ahí son los puntos que nosotros tenemos que ir viendo acerca de la soberanía. También hablamos nosotros del artículo 142, que habla de la soberanía, establece la soberanía, y el territorio. Cuando hablamos nosotros, ya entendimos nosotros que el territorio es un cierto grupo de personas que habitan en un determinado lugar. Y también se deriva también en la zona. Recuérdense que nosotros como área geográfica que tiene Guatemala, nosotros tenemos límites. Tenemos zonas fronterizas y tenemos lugares en donde pues tenemos ciertas limitaciones. Gracias a los tratados internacionales, gracias al derecho internacional, porque existe el derecho internacional público 1, 2 y derecho internacional privado, pero gracias al derecho internacional han habido acciones que, por ejemplo, a usted deben de respetarle sus garantías o sus derechos universales. Y aquí vamos a llegar más adelante a los derechos que tenemos nosotros plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala. También están los recursos naturales, que son parte de un territorio y parte de la soberanía que lo componen, ¿verdad? ¿Cuáles son las relaciones de los estados internacionales o del estado con algunas relaciones internacionales? Lo vamos a encontrar ubicado en el artículo 149. Acá pues vamos a ver que el estado tiene algunas relaciones con otro y tiene ciertas diplomacias para realizar ciertas prácticas con un propósito para el fortalecimiento democrático de algunas instituciones y que garantice un beneficio mutuo. Por ejemplo, aquí les puedo dar un ejemplo cuando hablamos nosotros del CEDAW. Yo no sé quiénes trabajan aquí en el estado, pero existe un grupo de mujeres a través de la Secretaría General de la Presidencia, a través de CEPREM, en la cual se busca este diálogo y que cada cierto tiempo se celebra en Ginebra y se presentan informes y avances en materia de derechos humanos de las mujeres. En cada institución podemos ver nosotros que existe una unidad de género. La unidad de género se queda encargada de velar porque se cumpla con las acciones y las relaciones pues, que en materia de derecho internacional corresponda. También que encontramos nosotros aquí en el artículo 150, encontramos nosotros en la comunidad centroamericana. Guatemala es uno de los países que tiene más acciones o interacción en cooperación y solidaridad con los demás estados centroamericanos. Las autoridades tienen competencia, tienen obligaciones para realizarlo y para realizar lo que exista en equidad. En el artículo 151, las relaciones con los estados afines. Guatemala tiene ciertos grupos afines, digámoslo así, y mantiene algunas amistades
en conjunto de cooperación. Por ejemplo, se recordarán ustedes un caso hipotético que les colocó la licenciada cuando fue la fuga de todos los reos o privados de libertad de un centro carcelario. ¿A quiénes fueron los primeros a donde acudimos? O el gobierno, el Ministerio de Gobernación, ¿a quién fue el ente rector en su momento que pidió ayuda? Al FBI, ¿no? Al FBI. Celestino, ¿y el FBI a dónde pertenece? A los Estados Unidos de Centroamérica por los pactos y convenios que ha firmado Guatemala, entonces tiene relación y nos brinda ese apoyo incondicional, por así decirlo, a cambio de siempre políticamente estamos enlazados a favores. Exacto, gracias por el comentario. Entonces aquí caemos a ese punto de que nosotros vamos a cooperar y ellos van a tener solidaridad. Entonces vamos entendiendo la relación con los estados afines. Bueno, entonces vamos a apoyarnos mutuamente. Tal es el caso que siempre lo vivo colocando yo, ¿verdad? Los préstamos bancarios que tenemos, también gracias a los convenios internacionales que han existido. Y, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de un tratado económico, recuérdense que Guatemala vive haciendo préstamos millonarios. Y yo siempre les digo a los estudiantes que tengo, es más, hasta nuestros hijos y los nietos que no han nacido ya tienen una deuda con el Estado. No con el Estado, sino con Estados Unidos, con el Banco Internacional. Entonces son puntos que pues ahí tenemos que ir viendo nosotros y que gracias al derecho internacional y a las acciones que se han tenido, pues se han ido respetando y garantizando algunos derechos. Cabe mencionar, jóvenes, que también existen ciertas organizaciones y agrupaciones que defienden ciertos derechos vulnerados. Tal es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pues aquí radica el hambre y la pobreza. Nosotros en Guatemala tenemos un programa, pues que ustedes sabrán que es Hambre Cero. La verdad sería mentirles si yo les digo, miren, sé que sí continúa, no continúa, pero fue un programa que se ha tenido de Hambre Cero. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que promueve la justicia social, los derechos humanos, laborales e internacionales. Como ustedes sabrán, ¿verdad? Aquí pues ya entra en materia laboral, pero hay un tratado internacional ratificado por el Estado de Guatemala y también hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad con base a estos documentos o con base a estos tratados que ha hecho sus recomendaciones. Y también cabe mencionar que tenemos derechos humanos. Y más que todo los podemos encontrar nosotros en la Constitución Política de la República de Guatemala. Encontramos nosotros los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos inherentes a la persona. ¿Dónde los vamos a encontrar nosotros? Todos los derechos humanos los vamos a encontrar del artículo 1 al artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También recuérdense, cuando hablamos nosotros de derechos universales, entra la Convención Interamericana de Derechos Humanos y aquí cabe mencionar el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala y lazarlo con el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la libertad e igualdad, de que todos somos dignos en igualdad. Entonces, estos son puntos muy estratégicos que tenemos que ir viendo y tenemos que ir protagonizando en cierto tiempo. Entonces, acá cabe aclarar, estimados compañeros, que los derechos humanos son universales también. ¿Por qué? Porque existe una pertinencia, existe que pertenece, valga la redundancia, a una persona, de un territorio, de una sociedad, de un lugar. Estos no pueden ser vulnerados, ya sea por razones culturales, políticas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cultura, acá en Guatemala existe lo que es la CODIS, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, que también tiene ciertos tratados ratificados por el Estado de Guatemala. Y también hablamos nosotros de CEPREN, ¿verdad? Y otras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también la tenemos acá en Guatemala, para que lo podamos ir viendo y tener un panorama más claro. También tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, les comentaba, en donde nosotros podemos ver que tal declaración nos dice que tenemos derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el derecho al trabajo y la educación. Cuando hablamos nosotros de derecho al trabajo y educación, nos referimos a derechos sociales. Cuando nosotros nos referimos a lo que es el derecho de vida
y a la libertad, nos referimos a derechos individuales. Y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, pues les puedo mencionar unos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Estos son parte de algunos tratados pues que se han hecho. No tengan pena en ir copiando algo, porque toda esta información está en el documento. Entonces, cuando nosotros hacemos una conclusión al analizar los derechos humanos en Guatemala, implica reconocer que se necesitan avances, desafíos, pero sobre todo una persistencia para que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala proteja y garantice nuestros derechos individuales y colectivos, tal y como lo establece en el artículo 1 constitucional. Entonces, esto es parte de, y también ya lo último que nos quedaría sería la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala. Bien sabemos nosotros que la PDH es un ente rector que viene y vela por el respeto de derechos humanos en parte del territorio guatemalteco. ¿Cuáles son las funciones de la Procuraduría General de la Procuraduría de Derechos Humanos? Los vamos a encontrar plasmados nosotros en la Constitución Política de la República también. Y recuérdense pues que también para cada uno de estos entes rectores existen leyes específicas, como por ejemplo si nosotros nos vamos a educación, existe el decreto 1291. Si nosotros nos vamos a alguna otra área específica, pues vamos a encontrar ahí ciertos puntos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a discriminación, encontramos discapacidad, encontramos el decreto 58/2003, y pues que ahí lo podemos ir viendo. Entonces, aunado a esto, compañeros, no me queda más que decirle que los derechos humanos los encontramos del artículo 1 al artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso es con base a los tratados ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, espero haber dado a entender algo y pues estamos para servirles, compañeros. Te dejo el espacio, Jacqueline. Gracias, Lacito. Bueno, entonces pudimos entender que según lo que nos explicó no, ¿tú eres Lic? No. Bueno, lo que nos explicó el compañero ya te estaba poniendo licenciado. Lo que nos explicó el compañero es que los sujetos del derecho internacional público los podemos encontrar en los artículos 140, 141 y 142 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que es como base para que ustedes los puedan estudiar ahorita, que están estudiando para su parcial, ¿verdad? Que es el día lunes. Entonces, para que les quede claro, ¿verdad? Que el 140 pues es el que enmarca el Estado de Guatemala, el 141 que es el que enmarca la soberanía y el 142 que nos establece lo que es la soberanía y el territorio. ¿Cuáles son los artículos en relación a los derechos internacionales del Estado? Que son el 149, el 150, el 151, que pues estos también los encuentran dentro del documento, ¿verdad? Que el 149, como nos explicó son los que nos indican las relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, y el 150, que es de la Comunidad Centroamericana, y el 151 de las relaciones con estados afines, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si les viniera la pregunta, ¿cuáles son los artículos? No es que venga así, pero yo más o menos se los digo, que vengan cuáles son los artículos que establecen los sujetos del derecho internacional público. Estamos hablando que es el 140, 141 y 142, ¿verdad? Que nos establecen los estados y la soberanía dentro del territorio de Guatemala, que lo establece la Constitución. ¿Cuáles son los artículos, por ejemplo, que son los relacionados con el derecho, con las relaciones internacionales del Estado? Que es el 149, 150 y 151, ¿verdad? Por ejemplo, también pueda que les venga la pregunta de cuáles son los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, que es lo que nos estableció acá el compañero, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención, o sea, no
traten de manejarlos, aunque no se los memoricen, ¿verdad? Porque puede ser que no les pregunte todo, puede ser que solo les pregunte, mencione 3 acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, ¿verdad? También vamos a regresar a por donde me había quedado, que era de las ciencias auxiliares, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Como repaso, cuáles son las ciencias cuáles en el derecho internacional público, cuáles son las fuentes, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuáles son las fuentes del realismo que evitan que el derecho se convierta en una abstracción teórica sin aplicación práctica? Pero ¿cuáles son las ciencias auxiliares en sí? El derecho constitucional, el administrativo, el financiero, el mercantil, el penal y el civil. ¿Y cuáles son las disciplinas no jurídicas? Que no se les olvide, no jurídicas, porque aparte son las ciencias auxiliares y aparte son las disciplinas. Las disciplinas no jurídicas dijimos que eran la historia, la geografía, la política y la sociología, ¿verdad? ¿Cuáles son las ciencias adicionales, verdad? Que ya dijimos que era la economía y la ética y la moral. Entonces, también tenemos, déjenme que les iba a explicar algo, pero se me fue. Acá está. Como sujeto por excelencia del derecho internacional, posee una capacidad plena y es el único que posee soberanía, que era lo que comentaba el compañero Lax. Hablábamos de que el Estado es soberano, ¿verdad? Y que la jerarquía del derecho internacional público es un Estado que se considera que es un sujeto originario, ¿verdad? A diferencia de otros sujetos. Entonces, el Estado no recibe, por así decir, no tiene una personalidad jurídica de nadie más, sino que la posee su propia naturaleza constitutiva, que es lo que nos establece la Constitución Política de la República. Entonces, para que ustedes puedan manejar cuál es el sujeto por excelencia del derecho internacional público, el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa les podría explicar? Si llegaran como les dije, si les llegaran a preguntar cuáles son las disciplinas no jurídicas, ya se las tienen que saber, cuáles son las ciencias auxiliares. Déjenme, solo me meto a mi material. ¿Existe alguna diferencia entre derecho internacional y derecho público? Este es un material nada más para que ustedes, como se los dije, puedan diferenciar uno del otro, más no creo que les vayan a preguntar de esto. La disciplina, ¿cuáles son los siguientes sujetos derivados o secundarios? Vamos a ver. La evolución histórica, sabemos con respecto a esto que en la antigüedad, pues se podría decir que fue como una etapa que se destacaba, pero que más que todo es la historia de dónde viene o cómo se creó el derecho internacional o de dónde nace el derecho internacional público, ¿verdad? Que en sí no es una sucesión de fechas, sino es un proceso que se vino creando a raíz de los conflictos que existían entre las personas o entre los estados, ¿verdad? Otro punto sería el derecho interno versus el derecho externo, que aquí era donde manejábamos lo que era la teoría dualista y la teoría, pues, monista, ¿verdad? Pero todos logramos entender que el derecho interno, estamos hablando de los derechos dentro del país, dentro de Guatemala, ¿verdad? Y el derecho externo, pues ya es cuando hablamos de los derechos internacionales. Y aquí hacía alusión al artículo 46 de la Constitución Política, que establecía que es un principio general de materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, que este es un artículo base dentro del derecho internacional público, ¿verdad? Vamos a ver qué otro punto les puedo explicar acá. Denme un segundo. Para mí tenemos la mano levantada de Jessie Aldana. ¿De qué rato la vi levantada? Perdón, Jessie. Hola, solo tenía dudas si hoy van a pasar asistencia o no.
Recuérdense que la asistencia aquí queda grabada en el correo automáticamente. Ah, ok. Ok, gracias. Darling o Darling. Hola, buenas noches. Yo solo quisiera confirmar, la vez pasada en la clase, según yo le entendí a la licenciada que solo iba a venir el documento 1 y 2, pero por lo que entiendo es que sí va a venir todos los que mandó ya, ¿verdad? Los 19 hojas que mandó la compañera Jacqueline, esos son los que se van a evaluar. En clase también me tomé la iniciativa de poderles mencionar qué era lo que iba a venir en el examen o qué era lo que se iba a evaluar. Ok, y también vi que habían dicho que iba a venir contenido de el libro, creo que era hasta la página 48. No sé si eso también vaya a venir o si sea solo los documentos. Los documentos, los que están Solo documentos, entonces. Compañera, ese es de otra, ese si no estoy mal es de derecho, ay, se me fue. Financiero. Financiero. Gracias, gracias. Sí, para que no te desubiquen, el examen va a venir únicamente de todo el contenido que les compartí en el grupo de Derecho Internacional. Entonces, ¿cuáles son los, perdón, qué dijiste? Por la hora, ya tenemos las 8:10. Sí, ok. Entonces, podemos ver también lo que es referente al sujeto derivado y el sujeto secundario, que eso pues creo que ya lo manejamos, quiénes son los sujetos derivados y quiénes son los secundarios, ¿verdad? Los derivados pues dijimos claro de que eran los sujetos que son, ¿algo que quieras compartir, Mayna? O secundarios que eran únicamente solo eso, ¿verdad, compañeros? Y que cualquier cosa nosotros estamos para servirles y para apoyarles, como les comentaba la compañera. Solo estudiemos lo que está en el documento, no nos hagamos bolas. Yo se los dije en clase, nada de lo que no esté en el documento se les va a evaluar. Repasen desde principio a fin todo su documento, los artículos, creo que no son muchos, son artículos considerables y que pues sí los van a lograr dominar. Creo que eso lo sabemos nosotros de derecho constitucional, derecho administrativo, que pues lo sabemos muy bien y lo sabemos dominar, ¿verdad? Jackie, yo creo que también me habías hecho una pregunta, no te escuché, fíjate, porque estaba respondiendo un mensaje, pero no sé si era algo importante que me habías preguntado. No, más que todo es como les decía, ustedes pues estudien lo que nos dio van a venir artículos, esos por favor traten no de memorizarlos porque no es lo que se requiere, sino que traten de analizarlos para que ustedes puedan contestarlos con sus propias palabras, porque no se va a entrar el código en sí, porque no es como que les vaya a decir defíname o que vaya a venir es falso y verdadero el artículo que establece lo que es la soberanía y cosas así. O sea, eso no se les va a evaluar. Entonces, más que todo, pues que definan eso. Otra cuestión también, estudian bastante lo que es referente a la teoría monista, la teoría dualista, pero no se enreden tanto porque al final ya la tienen ustedes prácticamente amarrada, ¿verdad? Otra sería, por ejemplo, si le llegaran a preguntar si el guatemalteco puede demandar a su propio estado, claro que sí, y puede ser ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Esto es una capacidad que establece lo que es la capacidad que nos establecen a nosotros como ciudadanos, que nos da los derechos internacionales, como lo pueden ser los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros podemos demandar. Yo creo que es algo que les explicó la licenciada dentro de clases, creo que les dio un ejemplo. También hay convenciones que mencionábamos dentro del documento, solo déjenme
Déjenme ir ahí. Estábamos, algo que mencionaba el documento que compartió el último documento, que hablaba que los estados son los sujetos originarios y más importantes del derecho internacional público. Esta habla sobre la Convención de Montevideo de 1933, que un estado debe cumplir con 4 elementos esenciales, que eso por favor es un punto clave, ¿verdad? Que como ya se los mencionó establece la población, el territorio y el gobierno. Otro punto que pues ya él les había mencionado, que era lo que establece el artículo 149 de la Constitución Política de la República, que son normas que se relacionan de conformidad con los principios y las reglas y prácticas internacionales, ¿verdad? ¿Qué otro punto les puedo tocar? El concepto de la Corte de Constitucionalidad, donde los tratados de derechos humanos se incorporan al sistema. Entonces, este es el bloque constitucional. Traten de repasarlo, ¿verdad? Para que les quede más claro. Yo creo que ella les dejó una tarea con respecto a que investigaran lo del bloque constitucional. Esa tarea todavía no se ha dado, pero traten ustedes de identificar o de investigar a qué se refiere con respecto al bloque de constitucionalidad, que es lo que establece el artículo 46 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que no significa más que el tratado esté sobre la Constitución. Este no puede estar sobre la Constitución, que es algo que les acaba de explicar pues el compañero, ¿verdad? Se incorporan, algo que les expliqué al inicio, que se incorporaban, van a la par, pero no puede ser arriba de la Constitución, ¿verdad? De ahí, pues, nada más darles a explicar que el derecho interno rige a los individuos, mientras que el derecho internacional rige exclusivamente al Estado. Eso creo que ya lo tienen más que claro y no sé si tienen alguna otra pregunta o que tengan dudas con referente a lo del examen, que no tengan claro. Todo bien, Jackie, muchas gracias. De acuerdo, compañeros, yo creo que pues fue un poco corto en poderles explicar, pero estudian en base al documento y ahí no se van a perder. Se tratará la manera, pues como les dijimos acá en este repaso, de explicarles y darles un poco de contenido para que les quede más claro referente a lo del examen. Pero si ustedes se basan en el material, en eso es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Y los esperamos el día lunes a las 7 de la noche en el Salón 305.